en lo primero que un sistema de producción que se convierte a la producción orgánica certificable, en lo primero que trabaja es en la producción agrícola. Y en lo que respecta a la ganadería, la producción agrícola está representada en el manejo del suelo en uso ganadero, en el cultivo de pastos y forrajes que van a ser el alimento para el ganado y que serán lo que el animal convertirá en leche o carne para el consumo humano. Por eso es importante comenzar a convertir la parte agrícola. Y en cuanto a buenas prácticas se refiere, necesitamos tener una producción agrícola ecológica. ¿Y qué es eso? Sencillamente las buenas prácticas de la producción agrícola ecológica estarían representadas por los siguientes, digamos que procesos o procedimientos o parámetros de la producción, que básicamente es lo que una entidad certificadora va a llegar a revisar. Primero es el no uso de químicos, es decir, fertilizantes químicos o fertilizantes de síntesis, el no uso de agrotóxicos, la producción natural u orgánica con el uso de bioinsumos, es decir, los químicos y los tóxicos van a ser reemplazados por bioinsumos. Sin embargo, recuerden que la base de estos sistemas de producción tienen que ver con la anulación de la dependencia de los insumos. Es decir, en la medida de lo posible vamos a usar la menor cantidad y variedad de insumos posible. Pero cuando sea necesario no acudiremos a lo convencional, a lo que es químico, a lo que es tóxico, a los antibióticos y etcétera, sino que vamos a acudir a los insumos biológicos, orgánicos, ecológicos, naturales, homeopáticos, alopáticos, etcétera. Toda esa gama que hoy en día también encontramos en los mercados. El no uso de semillas OGM, es decir, las semillas que tengan organismos genéticamente modificados. Básicamente estamos hablando de cereales, por ejemplo el maíz, la avena, el sorgo, la soya y todas esas semillas que han sido manipuladas genéticamente para resistir los tóxicos que se utilizan en el sistema de producción, que además son competencia para la flora nativa y que por lo tanto van desplazando lo nativo y va siendo reemplazado por lo foráneo, que además no está adaptado al ambiente y al entorno y que pues, de alguna manera va a desequilibrar el ecosistema como tal. En la ganadería no se ha todavía reportado que se utilicen semillas OGM de pastos, pero sí de forrajes, para que tengan mucho cuidado los que ensilan, los que producen forrajes para suplementar a su ganado, que es la estrategia que se debe usar, pero para que tengan cuidado que los OGM no deben ser utilizados en la producción orgánica. La prioridad al uso de semillas de variedades nativas o endémicas, el mantenimiento biológico del suelo ganadero, es decir, a través de compost o compostajes de todo lo que de todos los desechos orgánicos que se generan en la ganadería, y el manejo biológico, fitosanitario y de arbences, es decir, el control entre comillas, plagas, parásitos y demás, para las pasturas y cultivos forrajeros, debe ser también biológico, primero a través de manejo y segundo con insumos, con bioinsumos. En cuanto a la producción pecuaria ecológica, tenemos conceptos como el bienestar animal, que la producción orgánica los tiene en su mayor nivel o grado de expresión. También tenemos un mejor manejo del agua, porque es un agua que no está expuesta a la intemperie, es un agua que no se está contaminando, es un agua que si es contaminada, por ejemplo, los lavados de un establo o de una sala de ordeño o alguna cosa así, no se van a los cuerpos de agua ni nada de eso. Tiene que haber un mejor manejo del agua que respete la legislación nacional vigente, pero además de eso, el concepto de que el agua también es un vehículo de posibles enfermedades o agentes de contaminación y que por lo tanto debemos hacer un mejor uso de ella, pero además de eso ambientalmente tiene un impacto porque el agua digamos que es un elemento esencial y que por lo tanto
hay que asegurarse de que lo vamos a poder tener sosteniblemente a largo plazo, así que debemos tratar de que en nuestros predios le demos el mejor manejo al agua posible para que la hagamos sostenible en el largo plazo. La nutrición animal en este caso, que está hecha a base de gramíneas y especies forrajeras, arbustivas, arbóreas, frutales y demás, leguminosas y todo eso. El manejo de los desechos orgánicos y no orgánicos, es decir, por ejemplo, el manejo de los excrementos que se producen en salas de ordeño, establos, corrales y demás, que tiene un manejo especial, que tiene un manejo específico, que no se vierten a los potreros en fresco ni tampoco se van a los cuerpos de agua. Y en los no orgánicos, todo lo que es basuras o desechos de la ganadería, que también tienen que ser manejados bajo criterios de buenas prácticas. Las densidades de animales, que son las más, digamos que son las más apropiadas por cada unidad de superficie usada en ganadería, es decir, son densidades animales que no contaminan, porque básicamente esto está medido por las certificadoras como aporte de nitrógeno por hectárea al año, y que el margen, el límite, pues hay un límite superior que, si mal no recuerdo, es como de 170 kilos de nitrógeno hectárea año, lo cual más o menos corresponde a unas 4 unidades de ganado mayor. Estamos hablando de 2.000 kilos de peso vivo por hectárea en cuanto a carga permanente, lo cual es una densidad fuerte y por lo tanto digamos que es manejable y que de hecho es concordante con todas las tecnologías de producción orgánica que hoy en día existen. Y que debemos tener también cuidados por contaminación cruzada, porque es permitido por las normas de certificación que usted como productor pueda tener una parte de la finca en producción orgánica y otra parte no. A eso se le llama producción paralela, pero tiene que cuidarse muy bien de que lo que es contaminante donde no es orgánico no vaya a contaminar lo que sí tiene orgánico, y por lo tanto tienen que haber incluso barreras biológicas entre un lugar y otro, entre una parte de la finca y la otra, pero es perfectamente permitido, solamente que hay que establecer cuáles son los cuidados. ¿Cómo producir alimentos orgánicos? Pues básicamente tenemos unas tecnologías que se han ido volviendo populares. Entre ellas tenemos el holismo, que fue fundado en Sudáfrica, la permacultura, que fue fundada en Australia, las granjas Polyface, que fueron fundadas en Estados Unidos, el manejo racional, la agroecología y la agroecoganadería, que fue fundada en Francia, pero que hemos ido popularizando desde Brasil y Colombia ya desde hace varias décadas, y las tecnologías modernas y futuristas de producción orgánica, que pues obviamente las vamos a mirar a continuación. ¿El holismo qué es? Simplemente son sistemas que analizan el conjunto, no analizan la individualidad, no analizan el sistema de la producción por cada área, es decir, el manejo no se desconecta de la sanidad, ni la sanidad de la nutrición, ni la nutrición se desconecta de la administración. Todas las áreas de la producción se analizan en su conjunto, porque el holismo básicamente establece que los elementos así es como deben ser analizados, y que no solo a través de las partes que los componen es como se pueden analizar. Peor aún si esas partes se analizan por separado. El análisis por separado no explica por completo el funcionamiento de la integralidad del sistema de producción. El todo es un sistema más complejo que una simple suma de sus elementos constituyentes. Es decir, yo no puedo trabajar la genética aparte de las técnicas de ordeño, ni tampoco del ambiente y la nutrición y demás. Yo tengo que trabajar el todo en su conjunto, porque si me pongo a trabajar en una sola área, seguramente el resultado que voy a tener no es el apropiado. Por eso el holismo defiende el sinergismo entre las partes y no la individualidad de cada una. El holismo hoy por hoy es promovido, instruido y popularizado por este señor que aparece en pantalla, que se llama Alan Savory, de Zimbabue, en el África, quien comenzó desde los años 60, pero todavía vive y todavía dicta conferencias, y tiene este instituto llamado el Savory Institute, desde donde se promueven las prácticas del holismo.
Si ustedes ven en pantalla en este momento, tenemos un arreglo holístico de producción que básicamente es como un sistema silvopastoril donde se integra la producción de agricultura con la producción de pasturas que obviamente van a ser usadas para la ganadería. Es decir, hay integración de los sistemas de producción de una forma tal que sea sostenible en el largo plazo, hay un mejor uso del recurso, hay un mejor uso del agua, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo se analiza como una complejidad, como una integralidad y no de forma separada una cosa de la otra. También tenemos la permacultura, fundada en Australia en el año 78 por Bill Mollison y David Holmgren. La definición de permacultura, como su palabra lo dice, perma de permanente y cultura de cultivar, es tener cultivos o cultivar permanentemente, es decir, cultivar para el largo plazo, no tener comida hoy y hambre para mañana. Eso básicamente es lo que plantea la permacultura. Es una rama del diseño ecológico, de la ingeniería ecológica y del diseño del medio ambiente que desarrolla la arquitectura sostenible y los sistemas agrícolas de automantenimiento que son modelados desde los ecosistemas mismos. Es decir, se parte del ecosistema mismo, se lee la naturaleza, no agredimos lo que hay, sino que vemos qué es lo que hay y cómo lo podemos usar mejor sin que se deteriore, sin que se desgaste y que tenga un uso de largo plazo, que se pueda regenerar, que se pueda mantener, que haya equilibrio. Eso es permacultura. La palabra proviene de permaculture en la voz inglesa y es una contracción que originalmente se refería a agricultura permanente, solo a la agricultura, ¿no? Hoy en día se amplió para significar cultura permanente, cultivos permanentes, cultivos de largo plazo, cultivos longevos, debido a que se ha visto que los aspectos sociales, es decir, como cultura también se entiende el aspecto social, lo que cada cultura de cada país y región imprime a los modelos de producción y son ellos también una parte integral del sistema productivo y que es lo que los va a poder hacer verdaderamente sostenibles. Y eso está inspirado en la filosofía de la agricultura natural de Masanobu Fukuoka, una persona que también tuvo su momento histórico dentro de todo este desarrollo de la producción orgánica. Ustedes recordarán que hace como unos 20 o 25 años en la televisión colombiana, para los que estaban en Colombia y seguramente en otros países también era así, se transmitían programas de las comunidades asiáticas, de cómo los asiáticos producían orgánicamente. Eso ha ido desapareciendo, pero pues más o menos de ahí viene ese tema de la agricultura natural y la permacultura. Así pues que tenemos por ahora esas dos versiones, el holismo y la permacultura, que en realidad las dos vienen a ser como un complemento el uno de lo otro. Noten ustedes que esto viene de los años 70, de la década de los 70, y hago hincapié en eso porque enseguida les quiero comentar que todo esto tiene un trasfondo importante para nuestros propósitos. Todas estas fotografías que ustedes ven, si se dan cuenta, pues básicamente estamos hablando de agricultura combinada con producción ganadera para hacer que los sistemas de producción sean sostenibles en el largo plazo. Tenemos también las granjas Polyface, que fueron fundadas por Joel Salatin en Virginia, Estados Unidos, en los años 60. Inician en 1961 en Virginia. Ellos compraron el terreno más desgastado que había en Virginia. El suelo de su granja estaba erosionado. Utilizaron la naturaleza como patrón, lo mismo que decíamos ahora, es decir, no llegaron a agredir lo que ya estaba establecido, sino que llegaron primero a leer la naturaleza, a leer el entorno, el ecosistema, y con base en lo que el mismo ecosistema les iba mostrando, ellos empezaron a seguir ese patrón y trataron de acomodarse a lo que la naturaleza les estaba marcando. Es una granja que viene de 3 generaciones, ya hoy está en la 4ª generación de padres e hijos que comenzaron con lo que ellos definen como la curación del terreno y fueron usando metodologías que ellos llaman innovación de 3 generaciones.